Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un privilegio hoy en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el honor de presidir, de tener a un gran jurista en la continuación de este Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de jueces, magistrados y ministros constitucionales, dependiendo la manera de la adopción de la magistratura constitucional en nuestra Iberoamérica. Hoy continuando con Bolivia, teniendo hoy a mi querido amigo el doctor Petronilo Flores Cóndori de Bolivia, un jurista extraordinario, que ahorita vamos a leer un poco de su currículum. Bienvenido a la academia, que es tu academia como miembro honorario, querido doctor Petronilo Flores. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludarles a estimado José de Jesús Naveja Macías y a todos seguramente quienes integran y dirigen nuestra academia de Derecho, Juan Velázquez. Saludarles y ante todo expresar mi agradecimiento, estimado doctor José de Jesús Naveja, por este excelente evento que están organizando, que ciertamente requiere esta clase de eventos para seguir transformando el sistema jurídico vinculado a la institucionalidad de la Administración de Justicia, que está a cargo de un poder que es el Poder Judicial. Muy importante porque en este análisis para ver fortalezas y debilidades en nuestra Iberoamérica, pues hemos tenido ya la presencia de El Salvador y de Argentina, hoy Bolivia, y hoy estamos ante un país que ha generado mucho este ejercicio de la elección popular, pero vamos a ver cómo se da, qué ventajas, qué desventajas ya en la cuestión vivencial a través del doctor Petronilo Flores Cóndori, que fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, actualmente magistrado, para nosotros ministro del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, tiene el doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, es magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, cuenta con la maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, es especialista en Derecho de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, tiene la diplomatura internacional en Razonamiento Legal Aplicado en el diseño de sentencias y casos, muy importante. Fue director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, también docente del posgrado en diferentes universidades de Bolivia, miembro honorario de nuestra academia. Y bueno, hoy tocaremos con el doctor Petronilo Flores Cóndori la independencia judicial y la selección de magistrados constitucionales en Bolivia. Y bueno, acabamos de tener al expresidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina y actual juez de dicha Corte, Ricardo Lorenzetti, haciendo un análisis de por qué para él no sería factible la elección popular o democrática de los jueces constitucionales en el caso argentino, y hablaba en específico dando su opinión. Y hoy tenemos otro gran jurista. Bueno, doctor Petronilo, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan el control de constitucionalidad en el Estado plurinacional boliviano, Petronilo? Bueno, muchísimas gracias. Ciertamente, en primer lugar, es importante intercambiar experiencias, generar debates, promover trabajos respecto al tema del órgano judicial. Cuando hablamos del órgano judicial en el caso boliviano, el punto de partida es la Asamblea Constituyente de 2009. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se habla del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. La terminología de "y" nos cambia. El debate, ahí parte la naturaleza del control de constitucionalidad. Por ejemplo, cuando se realiza un diagnóstico sobre el funcionamiento del órgano judicial, lo primero que se topa es con los problemas de la independencia judicial, el tema de la imparcialidad y el tema de la neutralidad. Y en esa dimensión de la independencia judicial emerge el problema de la selección de los jueces, tanto de las altas cortes como de las distintas reparticiones de los diferentes juzgados. Bajo este criterio, en Bolivia
después de la Constitución de 2009, se configura en cuanto a su naturaleza el control de constitucionalidad de carácter concentrado. Es decir, están delegados muchos jueces en los diferentes departamentos, en los diferentes estados, en las diferentes provincias, de conocer y resolver las acciones de tutela, únicamente de tutela. Estamos hablando de acciones de amparo, estamos hablando de acciones de protección de privacidad, acción de libertad, únicamente estos, más no otros. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta son presentados directamente al Tribunal Constitucional para expresar en pocas palabras la naturaleza del control de constitucionalidad. En Bolivia se configura a partir de la autonomía del Tribunal Constitucional Plurinacional. Se debatió ciertamente si esto pudiera conformarse una sala, porque al principio funcionó como una especie de una sala. Entonces, en el caso boliviano se dice, no es posible. ¿Cómo es posible que se integran dentro de una misma estructura se pueda ejercer la independencia del control de constitucionalidad? Eso fue uno de los problemas. Cuando forma en una sala dentro de la Corte Suprema, aquí ya estamos frente a un problema de independencia del Tribunal Constitucional. Entonces, en el caso boliviano, tiene que ser independiente, autónomo, con su presupuesto de administración, con su forma propia de funcionamiento. Esto sería la naturaleza del control de constitucional. En última instancia, es el Tribunal Constitucional quien define todo el tema del control de constitucional. Por eso es el carácter de la naturaleza de carácter concentrado. Muy interesante, ¿no? Hablar de este Tribunal Constitucional formal, estando fuera de los demás poderes, y algunos lugares como el caso de Costa Rica, que ha sido un ejemplo, Paraguay, en su momento Venezuela, El Salvador, les ha funcionado las salas constitucionales. Petronilo, ¿cuál es el modelo, aterrizando lo de control de constitucional que adoptó Bolivia? Ya avanzaste tú, ¿cuál es el modelo que se adopta? Bueno, con relación al modelo del control de constitucionalidad, a lo mejor es un poco reiterativo, es el de concentrado, es el de concentrado, ¿no? Es el de concentrado. Pero siempre aquí vamos a repetir vinculando a la independencia judicial, ¿no? Incluso hay problemas, independencia judicial entendido como la injerencia externa, tanto del funcionamiento, de la influencia, incluso la independencia personal de los jueces de altas cortes. Entonces, lo que se pretende, el funcionamiento del Tribunal Constitucional de carácter autónomo, con su propio presupuesto, es tomando en cuenta la independencia judicial. No es posible, dentro de una misma corte, se puede garantizar esa independencia como pueda funcionar de manera independiente. Eso, por lo menos, es la función, la perspectiva del constituyente. Oye, Petronilo, ¿existen o no tensiones y a la vez cómo se manifiestan las mismas precisamente entre la democracia constitucional y el control constitucional en Bolivia? Es decir, lo que se da o denominamos nosotros la tensión entre democracia y constitucionalismo. ¿Cómo, si existe, si no existe, es evidente, bueno, cómo se manifiesta? Yo creo que esto es uno de los problemas que surge, emerge, se visibilizan con el tema del control de constitucionalidad, aún más cuando es intenso. Por ejemplo, en el caso de varios países del mundo se están implementando ante todo las cortes o los tribunales constitucionales. Desde mi punto de vista, las salas constitucionales ejercen sus funciones más o menos bajo una intensidad no muy alta como en aquellos que cuentan con tribunales constitucionales independientes. Ese es el tema. Por ejemplo, en el caso boliviano, los autos supremos de la Corte Suprema de Justicia son objeto de control de constitucionalidad. Entonces, aquí es uno de los primeros problemas. ¿Cómo es posible que un auto supremo de la Corte Suprema pueda ser revisado, analizado nuevamente por el Tribunal Constitucional? El debate es, ¿dónde queda la cosa juzgada? Entonces, la respuesta del Tribunal Constitucional es, no es posible que a un auto supremo o cualquier resolución judicial tenga el carácter de cosa juzgada con vulneración de los derechos fundamentales o garantías constitucionales. En este caso, se habilita el control de constitucionalidad. Esto es el tema. Entonces, a partir de el control de constitucionalidad, de manera general, genera
estas tensiones entre la democracia constitucional y el control de constitucionalidad. Este es el problema desde mi punto de vista actual, que hay bastante literatura que viene de Norteamérica, que viene de Europa y también de América Latina, a lo mejor en América Latina muy poco trabajado, con mayor profundidad y bastante reflexionado sobre este tema. Por ejemplo, el representante del pueblo está permanentemente ejercido por los representantes, que en este caso son los parlamentarios, que tienen la función de elaborar leyes, aprobar leyes de acuerdo a las aspiraciones y las necesidades en el marco de la Constitución Política del Estado. Pero, sin embargo, hoy día, en el marco del constitucionalismo, en el caso de Bolivia lo denominamos constitucionalismo plurinacional, estas leyes que son aprobadas por el pueblo son susceptibles de control. Entonces, aquí es el tema: ¿cómo es posible que la representación del pueblo pueda ser nuevamente puesto en cuestión solo por 9 magistrados? Entonces, aquí viene el tema: los magistrados en el caso boliviano son elegidos popularmente, no solamente los parlamentarios. Este es otro de la legitimidad. No es tradicionalmente, como se dice en otros países, no es posible los 9 magistrados. Los 9 magistrados representan a un cierto número de votos, en muchos casos a lo mejor el mayor número que algún parlamentario. Estas son las tensiones. La legitimidad de la representación de la soberanía de las leyes es revisada, ¿no? Es formal. Cualquier ley puede ser considerado, se presume que es constitucional hasta tanto no se ha declarado su inconstitucionalidad. Estas son las tensiones. Entonces, la tensión muchas veces viene del Parlamento. El Parlamento es posible que pueda quitar atribuciones, pueda aminorar sus atribuciones, pueda generar mecanismos de disciplina contra los jueces. El Poder Judicial siempre es minoritario, siempre tiene poca dimensión de protagonismo frente a los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, aquí viene la tensión de la democracia constitucional que emerge del Parlamento y el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Importantísimo todo este tema del control de constitucionalidad, mi querido Petronilo, y hablar pues en este sentido de la trascendencia que tiene, cómo se resuelve esta tensión, ¿no? Porque hablamos de los derechos de las minorías, de la objeción contramayoritaria y temas muy importantes que a final de cuentas mantienen la esencia de las democracias. Sí. Eso es el tema, es cierto. Entonces, una de las perspectivas, uno de los retos es que el Tribunal Constitucional muchas veces, por eso, muchas sentencias que resuelven tienen esa dimensión política, porque está resolviendo la Constitución, está aplicando directamente las normas de la Constitución. Y aquí viene otro de los temas nuevos, diría yo, trabajado bastante por Robert Alexy, el tema de los principios y los valores. Actualmente el constitucionalismo es una especie de una renovación del iusmoralismo. En la Constitución boliviana, por ejemplo, se han incorporado valores y principios, lo que en el pasado a lo mejor no era aceptado. Aquí tienen que ser normas jurídicas. Entonces, estos valores, estos principios son susceptibles de interpretación. Ahí viene la densidad de la norma, de la interpretación. Entonces, el Tribunal Constitucional depende cómo va a ir interpretando. Ahí viene otro de los problemas para América Latina, a lo mejor muy poco trabajado hasta ahora, el tema de la interpretación constitucional en el marco de los constitucionalismos, tomando en cuenta estos temas de los valores morales jurídicos y los principios jurídicos, que son distintos a las reglas que tienen un contenido más específico y concreto. Estos son los temas nuevos que nos están conllevando a trabajar. Por ejemplo, esa interpretación de los valores y los principios irradian hacia abajo. El derecho civil, administrativo y penal. Muchas veces el derecho civil es el que se resiste porque está más trabajado, tiene mucha antigüedad, viene de otro lugar, incluso con instituciones, yo diría a lo mejor no tanto apegadas a la realidad en el caso boliviano. Por ejemplo, mucho se cuestiona en el caso boliviano la usucapión, por ejemplo, en materia civil. Entonces, pero el tema de la irradiación, de la interpretación del contenido de las normas constitucionales tiene este impacto en diversos sentidos. Perfecto. El Tribunal Constitucional Plurinacional tan importante,
Ahora, en esta tercera, podemos llamar etapa del constitucionalismo, lo que podría ser constitucionalismo moderno, neoconstitucionalismo, donde aparecen elementos muy importantes, los límites materiales del legislador, una constitución realmente normativa, suprema, rígida, la efectividad de los derechos fundamentales, todo esto de generar, pues, los mecanismos de protección y de defensa para hacerlos efectivos, el establecer sobre todo este apogeo de la argumentación tan importante que se da en esta etapa, se adquieren una dimensión especial en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano. Sí, 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 ciertamente. Bueno, independientemente de que las normas, la interpretación, el resultado de la interpretación de las normas constitucionales tengan ese impacto hacia las normas de carácter infraconstitucional, es resultado de esas tensiones de los derechos fundamentales. Otro de los retos que se ve desde Bolivia es el Tribunal Constitucional interpreta una norma constitucional vinculada a un derecho fundamental, pero es el resultado de la tensión. Para una de las partes tienen diferentes intereses. A lo mejor en el derecho a la propiedad o en el derecho a acceso a la justicia o en otro derecho fundamental tiene una interpretación distinta en el caso de la Corte Constitucional de Colombia. A lo mejor es distinto, por ejemplo, el tema del derecho a la vida en Costa Rica, el comienzo del derecho a la vida, tomando en cuenta la Constitución. A lo mejor ese mismo derecho es interpretado de distinta forma por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto nos está conllevando a las diferentes tensiones. En Bolivia se ha debatido bastante esto a partir de la interpretación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas se han incorporado como derechos fundamentales. Esto es el tema. Estuvimos acostumbrados a tener esa concepción tradicional de derechos civiles y políticos, los económicos y culturales y medioambientales, y aparecen como otra configuración de los derechos de los pueblos indígenas. Incluso, ¿cuál es la relación de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos y culturales y los pueblos indígenas? Esta es otra tensión de los derechos fundamentales hacia arriba, y esta tensión de los derechos fundamentales impacta otra vez hacia abajo. Esto a lo mejor puede denominarse el nuevo pluralismo jurídico, no solamente comprender el pluralismo jurídico solo vinculando a los derechos de los pueblos indígenas. Esto yo creo que es el panorama en el donde el jurista, el investigador, el juez debe ir tomando en cuenta estos criterios. Qué importante, qué interesante. A ver, Petronio, ahorita abordamos la trascendencia hoy en este nuevo esquema de la pluralidad de intérpretes. Cuando hablamos de este diálogo de fuentes, de este diálogo jurisprudencial vertical, y hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se visualiza, por ejemplo, los criterios de la Corte? ¿Quién es el órgano de cierre en materia de interpretación en Bolivia? A final de cuentas, el Tribunal Constitucional Plurinacional, o se toma en consideración lo que viene emergiendo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se tiene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente como un órgano que tiene la gran prelación en una atención precisamente en el estatus de los tribunales constitucionales nacionales contra la interpretación específicamente de los superior de los órganos, perdón, de los derechos fundamentales. ¿Cómo queda en este tema, este debate tan importante? Yo creo que sí, este es el reto, del pluralismo, del nuevo pluralismo jurídico, tomando en cuenta el escenario de América Latina, desde el Tribunal Constitucional o las Cortes hacia arriba, vinculado a la Corte Interamericana, y hacia abajo. En términos teóricos, en términos interpretativos, se puede decir que en el marco del control de convencionalidad, desde el Tribunal Constitucional hacia abajo, todos tienen el deber tomar en cuenta el contenido de la norma interpretada. Esto yo creo que está claro. Ahora, otra cosa es, hay muchos problemas todavía en el control de convencionalidad que no han sido resueltos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Costa Rica? Su constitución dice de distinta forma, pero la Corte Interamericana ha interpretado de distinta forma al significado de esa constitución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con la Corte Interamericana? Automáticamente está poniendo en riesgo el contenido, hasta se pudiera ejemplificar una especie, no así, de derogación de arriba hacia abajo.
Desde mi punto de vista, en el caso boliviano, su constitución, yo diría, es bastante amplio, ingresan todos los instrumentos internacionales, incluso depende de los operadores aquí, tienen las posibilidades de ir a una interpretación más allá de la Corte Interamericana. Eso es, desde mi punto de vista, eso es el tema. El tema es cuando los estados se incurren en un formalismo jurídico, no van al contenido de la interpretación. Entonces, en este caso, siempre se va a requerir una interpretación más efectiva, más útil, de mayor garantía. En este caso, ingresa con fuerza la norma interpretada en el marco del control de convencionalidad. Pero en el supuesto caso de que el Tribunal Constitucional de Bolivia supere esta interpretación, entonces el Tribunal Constitucional balancea la poca trascendencia, balancearía la poca trascendencia de la norma interpretada de la Corte Interamericana. Creo que esto es el reto, ¿no? Eso es, por el momento, en eso diría en el tema de control de convencionalidad. Muy interesante, ¿no? Manejando en específico el margen de apreciación nacional, ¿no? Querido Petronilo, ya es muy interesante este tema y reitero, todos los ponentes son de primer nivel a nivel de Iberoamérica, todos jueces, magistrados, ministros de cortes que han sido, muchos de ellos han sido y son presidentes de las cortes que están apareciendo en este congreso tan importante. Y adquiere una trascendencia singular, hoy el caso de Bolivia, por la manera en que se eligen y que de alguna manera es un proceso de información sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. Oye, Petronilo, hablábamos hace unos días de lo que era el tema de esta recesión democrática, donde el vaciado de las instituciones democráticas empiezan a conflictuar y se empieza a dar en mucho de América Latina, incluso de Iberoamérica, una constante, quizás hasta de ataques de los poderes, muchas veces encabezados por el Ejecutivo, otras veces por el Legislativo, contra el Poder Judicial. Tiene una dimensión fundamental ahora para esta resolución de estas tensiones, para el equilibrio democrático, cualquier tribunal constitucional en nuestra Iberoamérica. Sí, esto nuevamente en ese caso retornamos a esa tensión entre democracia constitucional y el control de constitucionalidad. Solamente desde la perspectiva de la democracia constitucional es el Parlamento quien se encarga de elegir a las autoridades de las altas cortes. Y en los diagnósticos de la Asamblea Constituyente, en el caso boliviano, se ha criticado bastante. Las autoridades de las altas cortes se eligen bajo estos criterios, entre comillas, couteo. Entonces, no se sabe exactamente cuáles fueron los criterios para elegir. Únicamente surgen supuestamente de un acuerdo, de un consenso político partidario. Muchas veces los representantes políticos o parlamentarios, en este caso, se deshacen de los intereses del pueblo, porque teóricamente tienen que representar casi exactamente los intereses, los políticos, pero cuando se tiene que elegir a las altas autoridades, no se conoce exactamente bajo qué criterios, bajo qué presupuestos específicos, y es más, de manera transparente. Este hecho genera desconfianza en la población. Y desde el criterio de la independencia judicial también afecta a la independencia judicial en el supuesto caso de que si en un parlamento hay 4 partidos políticos, mayorías, minorías, más menor, a lo mejor pongamos el ejemplo de que la mayoría parlamentaria se lo lleva 4 diputados, el que sigue 3, el que sigue 1. Entonces está dependiendo, se está partidizando. Las autoridades de altas cortes están llegando partidizado, en este supuesto ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Constitucional. Esto, en el caso boliviano, se ha determinado, se ha discutido que sí afecta de entrada a la independencia judicial, a la imparcialidad y a la neutralidad. Por eso es que de este debate surge la necesidad de elegir por voto popular, que el pueblo conozca, mínimamente conozca. Desde luego, esta es una segunda experiencia, estamos yendo recién a una tercera experiencia. Aquí surge el voto popular para la elección de las altas autoridades del órgano judicial y tribunal constitucional. A ver, qué interesante, reitero, en todo esto que viene el gran debate de la elección, el que nos puede dar cuenta es Bolivia.
Petronilo, ¿cuál es el proceso ya analizado a profundidad de selección de los magistrados constitucionales en tu país, en Bolivia? Bueno, para empezar, es la segunda experiencia. Nosotros hemos ingresado con la segunda experiencia, recién estamos haciendo una tercera experiencia. Desde luego, se puede decir que no es sencillo, no es fácil, bastante, muy dificultoso. Muchas veces se confunde con una elección política de otro escenario político. Esto es el tema. Entonces, en este caso, lo que se debe configurar o se ha configurado para la elección es bajo ciertos criterios. Voy a anotar algunos criterios esenciales. En el caso boliviano, del Tribunal Constitucional, deben elegirse 9 magistrados, por decir, para cada estado. Somos 9 departamentos en Bolivia. El Tribunal Constitucional parte desde el 94 en el caso boliviano, ¿no? En la Constitución, desde 1994, realmente es reciente. En 1994 hacia adelante, el Tribunal Constitucional, en el caso boliviano, funcionaba bajo criterios híbridos. Yo diría casi dependiente del Tribunal Supremo de la Justicia o la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a presupuesto, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a logística. Entonces era distinto su funcionamiento. Esta experiencia se analiza para la constituyente de 2009. A partir de 2009, después de la Asamblea Constituyente, se determina que las autoridades de las altas cortes deben ser elegidas mediante voto popular. Este es el tema, pero siempre vinculado. Por favor, hay mucha atención. A ver, ¿cómo se da este proceso de selección, Petronilo? ¿Tú fuiste elegido bajo este proceso? A ver, primero, como son 9 magistrados, hay 9 departamentos o 9 estados. Yo vengo en representación del departamento de Potosí. Para el departamento de Potosí pueden presentarse todos los abogados que cumplan determinados criterios establecidos en la convocatoria y su reglamento. Aquí es el debate. ¿Establecidos constitucionalmente, Petronilo? Es el que establece el Parlamento, ¿no? Siempre la convocatoria tiene que ser determinada por una ley. ¿Por qué? Porque está vinculado con el ejercicio de los derechos y garantías de los postulantes, de los derechos fundamentales. Este es un tema. Todos los abogados que piensan cumplir con los requisitos exigidos se presentan a la postulación. Vamos al segundo punto. Se presentan directamente al Parlamento. En el Parlamento se selecciona. Hay una preselección, tomando en cuenta de manera general el criterio académico, criterio meritocrático. Excelente. Ese punto es un punto de partida. 40 puntos, hasta 40 puntos equivalen el currículum. Podemos tomar en cuenta maestrías, experiencia, trabajos científicos, artículos, toda esta configuración, sí. Doctoral, postdoctoral y el ejercicio de una profesión desde luego con solvencia y honestidad en el foro de la población boliviana. Este es un criterio. 40. Los otros 40 puntos están destinados para el examen. Aquí se debate. En el examen elaboran las facultades de derecho, los profesores de derecho constitucional de todo el país, se delegan en un banco de temas que se deben resolver. Algún momento, por ejemplo, aquí yo había hablado, a lo mejor más adelante se tiene que tomar en cuenta la resolución de un caso, del expediente, porque el magistrado del Tribunal Constitucional o el ministro está yendo a resolver casos. Ese es el tema. Tercer criterio. A ver, Petronilo, me encantó ese punto. Ahí entran todos los académicos más importantes de las universidades y ellos generan todas las preguntas que van a estar contenidas. Exclusivamente los académicos. Sí. Exclusivamente las facultades de Derecho se encargan de elaborar las preguntas. O sea, nadie tiene acceso al contenido de las preguntas más que las universidades. ¿Hay un órgano en específico que se encargue de elaborarlo, Petronilo? Directamente son las facultades de Derecho, en coordinación con una comisión de constitución del Parlamento. Excelente. El tercer criterio es sobre 20 puntos. Esta es una audiencia pública. Por ejemplo, a mí me tocó sacar tres bolillos, ¿no? Habían preguntas un poco vinculados al despacho
judicial. Por ejemplo, me preguntaron cuál era la dimensión de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con relación a la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales, ¿no? Esto públicamente uno tiene que emitir su criterio, cuál es su posición, bajo qué teorías, doctrinas, bajo qué dimensiones, y listo. Esto es público, está ahí en la prensa, todos escuchan. Entonces, este es el tercer criterio. Desde luego, en cada criterio hay puntajes, por ejemplo, en ese de 40 puntos del currículum, una maestría, un diplomado, una especialidad, publicaciones, ejemplo, publicaciones, ¿no? Si están indexadas, bueno, a lo mejor más adelante se tienen que mejorar. Estos son los criterios. Una vez cumplido esta etapa, hay cierto puntaje. Pasa al plenario, al conjunto de la decisión del Parlamento, ¿no? En el Parlamento, desde luego, hay un debate, pero generalmente toman en cuenta las mayores notas. Entre las mayores notas, nuevamente se vota. Puede haber una diferencia de 82,5 con 82. Entonces, aquí deciden 4. Se toma en cuenta el criterio de género obligatoriamente. Son 4. En ese 4 toman en cuenta una mujer. No se puede soslayar de este criterio de género que se debe tomar en cuenta. Tampoco se puede soslayar el criterio de indígena en el caso boliviano, por su población mayoritaria, ancestral, histórica. Entonces, obligados ingresan a ese cuadro de 4 personas, una indígena y una mujer. No interesa si es que ingresan 3 mujeres o un varón, pero se toma en cuenta el criterio de género. Por ejemplo, en el caso de actualmente de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional existen 4 o 5 mujeres. Cochabamba, La Paz, Tarija, Oruro. Son 4 mujeres, ¿no? Este es el criterio. Una vez votado estos 4, se entrega toda la documentación a la Corte Electoral. Es en la Corte Electoral toma la administración en ese momento. Este proceso se denomina difusión del currículum de los postulantes. Por ejemplo, en el departamento de Potosí se llevan muchas audiencias en las universidades, en las poblaciones, donde se presentan los candidatos. Únicamente se difunde. Los candidatos no pueden imitar a un político, ¿no? Pidiendo los votos, ofreciendo ciertos aspectos. O sea, no se puede asimilar a un voto político al igual que un alcalde, gobernador u otra postulación. Entonces debe ser la difusión meritocrática, ¿no? Y la intervención de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que conoce el Tribunal Constitucional y qué medidas adoptaría si es posible, si fuera ganador en ese tema? Entonces la población tiene esa información. La finalidad es que se informe de los postulantes de los 4. Una vez terminado, en el caso boliviano son más o menos 90 días este proceso de difusión, se va al voto popular. Es el pueblo quien emite el voto para los determinados candidatos. Este es el proceso que culmina. Y al final, el voto popular es el que lo determina. Es el voto popular. En el caso boliviano puede ganar con 5 o con 10 votos, determina. No hay, el Parlamento no define más. Termina su trabajo en el momento de designación de estos 4 postulantes y lo entrega a la Corte Electoral. Es el pueblo quien definitivamente determina la elección. El pueblo tiene la última palabra de los jueces de las altas cortes. Esto es el proceso. Por ejemplo, Jeremy Waldron, cuando decía los magistrados no tienen legitimidad, en el caso boliviano existe la legitimidad. El problema de la legitimidad es más técnico, el impacto de la jurisprudencia que desde luego se debe trabajar. Pero este es el proceso siempre vinculado a la independencia judicial. La independencia judicial no es posible que surja de pocos parlamentarios, de tanta cantidad, mínimamente, a lo mejor por decir, si eran 400 parlamentarios, por lo menos el pueblo elige con 40,000 o 80,000 votos. Esto también está vinculado a la independencia judicial, imparcialidad, en reto y en perspectiva para el futuro del ejercicio del magistrado o ministro.
A ver, Petronilo, qué interesante este tema, porque aquí, a ver, en este sentido, hay parámetros muy específicos para llevar ese proceso de selección que tú viviste y siempre has sido un hombre súper talentoso y me enorgullece que tengamos una maravillosa amistad y una empatía académica en la Comisión Jurídica, tú y yo. Petronilo, por ejemplo, hablábamos de que los que postulantes no deben de estar vinculados a los partidos políticos. Sí, sí, no pueden estar vinculados, no pueden estar vinculados. Hay una reglamentación, no pueden. Es posible que hayan estado vinculados hace 10 años, pero hay una regulación, por decir, sobre un determinado tiempo, no pueden estar vinculados a los partidos políticos, ni ser afiliado a un partido político. También este es otro de los aspectos que se cuida de la independencia judicial. Ok, y pasando todos estos filtros para generar este proceso de selección y en su momento someterlo a la elección netamente popular, ¿qué pasa si algún ejecutivo, algún legislador, alguien de la Asamblea Legislativa, de los congresos, como se le denomine, dependiendo del país, empieza a hacer manifestaciones en favor de uno de los postulantes? Sí, aquí viene otra vez el tema de la independencia judicial. Sí. El tema de la independencia judicial es injerencia externa, ¿no?, de los poderes fácticos. Esos poderes fácticos pueden ser el mismo grupo al que perteneció el postulante, colegio de abogados, el grupo de amigos académicos, pueden ser organización de los barrios, puede ser la ONG al que perteneció, pueden ser políticos, pueden ser parlamentarios. Es ciertamente un problema de independencia judicial. Este es el reto de cuidar. Ciertamente existen en la mayoría de los tribunales constitucionales, tribunales supremos, yo conozco en varios países del mundo, siempre aparecen letreritos, ¿no? Siempre aparecen manifestaciones. Entonces, este es un tema desde mi punto de vista que se debe analizar y seguir mejorando este trabajo. Pero, por lo menos desde mi punto de vista, este es una novedad en el sentido de que es el pueblo definitivamente quien determina y elige a los magistrados. Entonces, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero sin embargo, las injerencias, es cierto que vienen de procesos disciplinarios. Otra vez ahí volvemos al Parlamento. ¿Quién es el encargado de los juicios de responsabilidad? Desde luego el magistrado. Tampoco no puede fallar en contra de la Constitución y las leyes, que ciertamente existen mecanismos de control. ¿Cómo generar el equilibrio en tiempos, por ejemplo, en medios de comunicación, cuando se da la información acerca de cada uno de los postulantes? ¿Cómo generar este equilibrio muchas veces, evitando la intervención del partido en el poder? Digo, sobre todo porque es un mecanismo novedoso que podemos tener el debate en relación a la esencia misma del Poder Judicial, sobre todo quienes están encargados de un órgano que debe ser totalmente independiente, independencia interna, independencia externa, imparcialidad subjetiva, objetiva, como tú lo señalaste atinadamente, la neutralidad. ¿Cómo poder hacerlo en estos tiempos para los medios en dar visibilidad? Porque me imagino que dicen, este postulante tiene este currículum, etcétera. ¿Cómo hacerlo o cómo se ha venido equilibrando en Bolivia? La Corte Electoral, desde mi punto de vista, sí equilibra, tiene sus mecanismos propios. Por ejemplo, todos los postulantes, los 4 postulantes, tienen que presentarse únicamente en esas audiencias. No pueden hacer campañas en otros lugares bajo determinados criterios. Incluso puede ser susceptible de inhabilitación del candidato, que a lo mejor hay que trabajar, hay que reforzar más este tema. Pero este es el tema. Pero sin embargo, yo vería, también la independencia judicial en términos generales es amenazada hoy día por las redes sociales. Estamos en un tiempo de las redes, no como en el pasado. A lo mejor para un candidato pueden aparecer redes sociales en el Internet, ya sea adhiriéndose o ya sea bajo criterios de un cuestionamiento a lo mejor irreal. Este es uno de los problemas, yo diría, desde mi punto de vista hacia adelante y en muchos aspectos. Ese es el reto de cómo se va a ir perfeccionando hacia el futuro. Nada más que, qué bueno que complicadísimo, ¿no? Ese reto por el tema de la regulación de las redes sociales, pero digo, en el caso concreto tuyo que tengo el gusto de conocerte, de que generamos
conversaciones muy importantes. Eres un hombre muy preparado, muy honesto y maravilloso, pero sí es un reto sumamente complejo en este momento que han irrumpido de una manera exponencial y con una gran fortaleza las redes sociales y el tema de la opinión pública a través de estas redes que muchas veces puede estar a través de manejos manipulados y simulados, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Esa es la naturaleza de las redes hoy día, manejan bajo manipulaciones específicas. Y esto es precisamente de cómo se regula, cómo contribuyen las redes sociales a la pacífica convivencia, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, en vez de entorpecer, en vez de generar problemas. Este yo creo que es el reto de la sociedad actual. Oye, Petronilo, por ejemplo, Desde luego, las redes sí, o chat y muchas cosas, desde luego tienen sesgo. Este es el problema. sí, Por ejemplo, el reto de hablar de un juez robot. Desde luego, a lo mejor manejará desde el famoso, el tema de los algoritmos, pero sí, aquí aparece el sesgo cognitivo, el sesgo ¿no? Hasta cognitivo, donde otra totalmente. ingresamos al juez desde máquinas a lo mejor van a estar manipulando, entonces pues, otra vez el problema de la independencia. La independencia judicial no solamente estará amenazada como en el pasado de factores externos, también de grupos fácticos, ¿no? Como habíamos dicho, también de las redes hoy día. Entonces se vuelve complejo el tema de la independencia judicial. Oye, hablando de este tema que está netamente vinculado en el proceso de selección y la independencia, por ejemplo, qué pasa si hay un presidente con un nivel de aceptación altísimo y en un momento dado llega a verter una opinión específica en relación a uno de los postulantes? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué sucede en Bolivia? Bueno, está reglamentado, no se puede hablar como en partidos políticos, no, un postulante no puede hablar mal de otro Eso postulante, está no, excelente. no está permitido. En las audiencias únicamente existen reglas para presentarse, cuál es su currículum o alguna pregunta. Como decía, ¿cuáles son, según usted, los problemas más álgidos que requieren ser resueltos en esta época? ¿Y usted cómo intervendría en este proceso? Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me consultaron, ¿cuál es la naturaleza del control de constitucionalidad en Bolivia? No voy a decir los nombres. Algunos dijeron que el control de constitucionalidad era difuso en el caso boliviano. No es posible que se pueda admitir esta concepción. El control de constitucionalidad en Bolivia sencillamente es concentrado porque el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Así A es lo el mejor último intérprete. ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Entonces los jueces Claro. serán excepcionalmente que puedan inaplicar Sí, una norma, pero si tomando en cuenta el criterio de interpretación, está inaplicando bajo un criterio de argumentativo, tampoco está expulsando. El juez a cada ¿no? rato no va a expulsar, no va a suceder este aspecto. Entonces también en el caso de Norteamérica, tiene esta dimensión del carácter concentrado porque la jurisprudencia de su Corte Suprema es el que irradia con fuerza Sí. hacia el resto de los tribunales. Sí, pero por ejemplo, ahí en ese sentido, un presidente que tiene un altísimo nivel de popularidad o un partido que tiene la fortaleza notoria en un país, se pronuncia el presidente, se pronuncia un senador, un diputado, en favor de un postulante, se inhabilita, qué ejercicio se hace. Es que eso es establecer los candados, que es muy complejo, ¿no, Petronilo? Sí, claro, en el caso boliviano existe esa posibilidad de inhabilitar, pero a lo mejor hay que reforzar este tema. Por eso, como decía, no van a faltar ante todo hoy día en las redes, la adherencia por las redes, eso es el tema. O a lo mejor indirectamente es posible que haya. Esto requiere perfeccionar y precisar las regulaciones para que sean más específicas y concretas la naturaleza de este proceso de elección mediante voto popular. Está siendo muy interesante toda esta conferencia dirigida por un ministro, en el caso magistrado denominado en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Petronilo Flores, un hombre capaz y probo como pocos. Y en este devenir, cuando hablamos de la legitimidad que tú ya la abordaste, ¿en qué medida contribuye desde tu punto de vista la elección mediante voto popular de altas autoridades del sistema judicial a la legitimidad del órgano judicial en su conjunto? Bueno, a lo mejor en este tema todavía hay tema pendiente que avanzar.
Pero en términos generales, la legitimidad surge en la medida de que es el pueblo quien determina a los magistrados, no como en el pasado, desde el Parlamento ya viene con problemas esa independencia judicial. Como ponía un ejemplo, es la mayoría quien consensuó 4 magistrados, los 4 magistrados frente a un magistrado minoritario consensuado, llegan a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia con una desconfiguración de la independencia judicial. Diríamos con muy poca intensidad de independencia judicial. Entonces la actuación será en el problema. Ahora, muy distinto es en el caso boliviano. En América Latina no he encontrado mucho en el estudio comparado, a lo mejor hemos vivido hasta estos años con un parlamento, casi yo diría, de 2/3. Ese es una novedad en el caso boliviano. En ese contexto, ¿cómo es el tema del análisis del ejercicio de la independencia judicial? ¿No? Y en otros contextos, ¿cómo va a ser? Este es el tema. Entonces, el órgano judicial, a partir de la legitimidad del pueblo boliviano, tiene que ir configurando, trabajando la independencia. En términos sencillos, ¿cómo contribuye la legitimidad del pueblo boliviano? En el sentido, contribuye desde mi punto de vista de una democracia participativa, representativa, genera legitimidad. Lo que está encargando es que se fortalezca esta independencia judicial, la imparcialidad, que se construyan la institucionalidad con fuerza. Mejor, a la larga, a lo mejor está sugiriendo que se adopten nuevas instituciones. Hasta ahora estamos acostumbrados a repetir las instituciones que se generaron en Europa o Norteamérica. ¿Cuándo se va a generar esta posibilidad? Desde mi punto de vista, este hecho genera esa posibilidad de promover, pensar en adoptar una nueva maquinaria institucional, como algún autor argentino denomina por ahí Gargarella. Oye, en esta legitimidad que tú abordas, ¿cómo se evita que se lesione la independencia judicial a través de esta elección popular? Bueno, como yo decía y puedo repetir, desde el Parlamento viene desconfigurado la independencia judicial, porque consensuaron el partido mayoritario el mayor número de magistrados. Entonces, aquí ya viene desconfigurado la exigencia de la independencia judicial e incluso la imparcialidad. Responden unos a la mayoría consensuada, algunos a cierto número, algunos al minoritario. En este caso, la posibilidad de controlar el ejercicio de la independencia judicial, en el caso del pueblo, viene legitimado del pueblo, de abajo hacia arriba. Como se conforma el Parlamento, es el pueblo que conforma a los representantes. En el caso de Bolivia, está configurando esta noción de impartir justicia desde el pueblo, no desde el Parlamento de los representados. El pueblo es representante del pueblo, ¿no? Como diríamos, el segundo representante es el que genera la legitimidad, pero en el caso boliviano está generando el pueblo. Entonces, pero esto es el reto de trabajar más adelante vinculado a la fuerza de la institucionalidad del órgano judicial. Y hablando de este tema de la legitimidad, el evitar que se lesione la independencia judicial trascendente en los estados constitucionales democráticos, evidentemente esta elección, dices, bueno, lo eligió el pueblo al final de cuentas. Se termina dando después que pasa esto, descalificaciones, bueno, estamos hablando de nuestros estados de derecho, separaciones y distribución del poder con poderes equilibrados y limitados. Todavía en la práctica, en Bolivia, se dan descalificaciones del Ejecutivo o del Poder Legislativo para con el Poder Judicial Petronilo. Sí, desde luego. Ese es un tema real, yo diría casi en todos los países del mundo. Claro. Los primeros temas de los problemas que vienen Esta recesión democrática no desaparece a pesar de que es un proceso de elección popular. Desde luego, no desaparece. Siempre va a haber un partido político, algún parlamentario, algún representante del Ejecutivo, genere debates, cuestionamientos, ya sea impulsado por intereses enteramente políticos o por otros intereses. Desde luego siempre va a venir, pero la fortaleza hacia adelante se encuentra que la legitimidad emerge del órgano judicial en el pueblo.
Eso tiene que tomar en cuenta. Ahora bien, ahí, esta legitimidad, una vez construida, seguramente se consolidará en la medida del ejercicio de esos magistrados, Los magistrados no es como en el Parlamento, que están debatiendo permanentemente temas políticos. En el caso de los órganos judiciales, están debatiendo casos de tensiones de derechos fundamentales que tienen que resolver como altas cortes, generar jurisprudencia. Esa jurisprudencia, en la medida, otra vez, de la adherencia, de la confianza, de la rectitud, de la buena argumentación, permanentemente generará esa legitimidad. Ese es el reto de los órganos judiciales, la permanencia continua de generar su legitimidad sobre la base de la legitimidad que viene del pueblo. Esta legitimación que consideras que proviene de la elección popular de los magistrados constitucionales, al momento que pueda haber una parte del Ejecutivo o el Legislativo que pretenden descalificar o descartar la prudencia en las resoluciones como último intérprete del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿cómo lo visualiza la población que los eligió? O sea, el nivel de confianza, el nivel de calificación del Tribunal Constitucional por parte de la población y la reacción hacia esos ataques por parte de la población, ¿cómo es? Bueno, este es otro de los problemas. En la práctica, en cualquier país del mundo, el órgano judicial vinculado al Tribunal Constitucional, en cuanto a su dimensión, es pequeña, menor respecto al órgano ejecutivo y legislativo. Sí. Entonces, en el órgano ejecutivo y legislativo, cualquiera de los representantes siempre cuestionará al Poder Judicial en aquellos casos que a los intereses políticos de la coyuntura puedan generarse sus problemas. Este es el tema. Entonces, pero el reto sobre la legitimidad del pueblo de seguir construyendo continuamente a diario la legitimidad, de mantener esa legitimidad adquirida del pueblo, este es el reto del órgano judicial. Es más, el órgano judicial no va a ingresar en la práctica yo diría, a difundir en términos políticos o masivos su jurisprudencia relevante, en tanto que en el caso del órgano ejecutivo y el legislativo siempre se generarán mayor difusión masiva e incluso en muchos casos se va a ir más allá de la realidad. Este es el tema, otra vez, la tensión, democracia constitucional y control de constitucionalidad. Yo creo que a la larga tenemos que a lo mejor debatir este tema de cómo se debe resolver. Es que interesante, la verdad ha sido súper agradable como siempre tenerte, hermano, presencial, virtual, como sea, es un deleite. Y hay que generar mesas de análisis, de debate con magistrados, jueces constitucionales. Yo me comprometo concluyendo este evento con relación a esta posibilidad, ¿no? O sea, tú hablabas de esta sesgo cognitivo, de todo este tema de la recesión democrática, del vaciamiento de las instituciones democráticas, todos estos temas que están hoy en boga, y para analizar, porque si llegamos a sentarnos y a analizar, ver fortalezas, debilidades, toda esta construcción tan importante, porque hoy uno de los grandes debates es legitimar a través de la elección popular, pero hay que ver la manera en que esto impacta y equilibrar los poderes realmente, porque hablas del tema de difusión, de presupuestos, muchos factores en donde al poder judicial verdaderamente se generan el desequilibrio con déficit y que debe de entenderse que si van a pugnar hacia estas cuestiones, debe haber un grandísimo respeto hacia las decisiones del último intérprete de la Constitución. Sí, sí, sí. Bueno, yo personalmente soy partidario de la elección popular de los magistrados. Desde luego, se tiene que trabajar más desde mi punto de vista, desde la perspectiva académica. Se deben realizar estudios desde el criterio de las ciencias políticas, de la administración, sociología, del mismo derecho. Por ejemplo, se tiene que ver por qué fue elegido este magistrado con cierto número, ¿no? Alguna vez seguramente se hará una relación con los políticos, pero a lo mejor no es factible, no es racional. Ejemplo, voy a hacer una relación, si el alcalde sacó 10 votos y el magistrado sacó 5 votos, entonces esto no puede permitirme decir, no, el magistrado apenas eligió con 5. Estamos hablando de una distinta configuración. Esto requiere documentar, requiere analizar. Desde mi punto sería una nueva forma, incluso de, como yo decía, de reinstitucionalizar el órgano judicial en América Latina.
pero yo diría en el caso boliviano es una experiencia que inicia. Pueden haber muchas críticas, pueden haber muchos cuestionamientos, pero es una realidad que así se eligió, así está. Las sentencias que hemos firmado quedan para siempre. En ese sentido, es interesante el trabajo del órgano judicial, muchas veces no tanto en el caso del político. Las posiciones políticas corresponden a coyunturas, muchas veces dan un giro de 90 grados de una gestión a otra, pero estas son las realidades de configurar, de organizar nuestros estados. En el caso boliviano, ahí estamos en este debate de organizar la naturaleza del Estado plurinacional, que desde luego cuando debates muchas veces siempre se va a vincular con el liberalismo político o con el socialismo. Estos son los temas, desde luego, aunque yo diría son más politológicos, pero que sí ingresa bastante la institucionalidad encargada de impartir justicia. Gracias. Oye, ya para la etapa conclusiva de esta gran conferencia, como siempre que me da mucho gusto, reitero, tenerte con la academia, que es tu academia como miembro honorario, con esta experiencia de ser elegido bajo este proceso, el haber vivido todas estas últimas etapas como un estudioso del derecho, cuando hablas, evidentemente, que esto debe iniciarse, ojo, en la academia, con un manejo multidisciplinario súper importante. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que le costó a Bolivia generar este gran debate al momento de que incorporarse constitucionalmente la elección popular de los magistrados constitucionales? Debió tardar un tiempo verdaderamente importante para profundizar el debate en este gran manejo exponencial del argumentativo. Bueno, en el caso boliviano, desde 1825, cuando se crea Bolivia, hacia adelante, en otras palabras, las minorías, hay un autor, Joseph Pentland, ¿no? Hace un censo, los indígenas eran mayoritarios, ¿no? Pero estos mayoritarios no definían, en otras palabras, nada. Eran pequeños grupos de personas que determinaban, y esa determinación de la organización de los estados se hacía en función a la copia de la institucionalidad o la experiencia europea o norteamericana. Esta idea queda clarísimo en estos tantos años que dura hasta la actualidad. Bajo este criterio, en 1990, los pueblos indígenas del Oriente marchan hasta la ciudad de Potosí a pie, digamos, varios días, meses diríamos, a pie, como una señal de pedir, bueno, construyamos el Estado sin excluidos. O sea, los indígenas también somos personas. Entonces, a raíz de eso se adhieren muchas organizaciones, actores políticos, sociales, hasta llegar a la Asamblea Constituyente de 2009. Entonces, este proceso de reflexión data de largos años de vida republicana. Y dicen, dejemos la vida republicana en tanto ha generado sus elementos, en cuanto a sus elementos, injusticia, exclusión a los otros. Vayamos construyendo un Estado donde plenamente se garanticen los derechos fundamentales y las garantías sin ninguna discriminación a ninguna persona. Entonces, esto eslogan, este criterio, esta teoría puede decirse, construyamos el Estado plurinacional. Ahí surge el tema de la elección popular. ¿Por qué? Vinculado a la independencia. Pero es el Parlamento que determina, ni siquiera consulta al pueblo, porque los parlamentarios son simples representantes, delegatarios del pueblo. Ellos definen de acuerdo a sus intereses a los magistrados. Entonces, el magistrado llega a su oficina casi sin independencia judicial, arreatada al grupo de parlamentarios que ha consensuado. Entonces, a partir de ahora, como pueblo, elijamos, le demos la legitimidad a esos magistrados. Pero no es como en el legislativo. Ese magistrado a diario debe pensar para mantener esa legitimidad y fortalecer a través de sus sentencias. Esta es la configuración, es el reto que deja como perspectiva de la reinstitucionalización del sistema judicial en Bolivia, yo diría en América Latina también. Bueno, este gran debate que iniciamos a través de este gran congreso en Iberoamérica, de estos grandes retos de la independencia judicial dentro de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional y de las democracias, y vinculado directamente al proceso de selección de jueces, magistrados y ministros de cortes constitucionales, ya sea la forma que adopten cortes constitucionales formales, materiales,
Cortes Supremas o salas constitucionales. O sea, ha sido un gran ejercicio que vamos a culminar en su momento con mesas, que nos va a privilegiar que evidentemente por Bolivia esté Petronilo Flores Condori, que es un gran ejemplo para la magistratura en Iberoamérica. Y bueno, yo quiero cerrar porque es un tema, ya lo dijo muy atinadamente, un conocedor del tema vivencialmente, es un tema que tiene que debatirse desde la academia con un manejo interdisciplinario que requiere su tiempo y necesita estar en manos de la academia, que al final de cuentas es el que da el sesgo adecuado. Petronilo, para cerrar, cuando hablamos de este sesgo cognitivo, de la manera de la integración de los tribunales constitucionales, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, hay una gran pluralidad ideológica entre los magistrados que lo integran. Sí, bueno, yo vengo representando a los pueblos indígenas, ¿no? Incluso yo diría que gracias a este proceso generado históricamente después de la Asamblea Constituyente, también se incorporan por una exigencia constitucional que participen, representen los pueblos indígenas, asuman el cargo de magistrado. Este es otro de los temas. Entonces, yo vengo con un doble, o yo diría múltiples encargos de los pueblos indígenas como reto, ¿no? Y además yo creo que no termina aquí mi responsabilidad, ese encargo de los pueblos indígenas. Seguramente hay bastantes tareas a partir de ahora reflexionar cómo funcionó, por qué funcionó de esa forma y qué es lo que se debe mejorar, todo con esa perspectiva de siempre de generar esa convivencia. Bueno, teóricamente, en el caso boliviano hablamos de vivir bien, pero el vivir bien no en un sentido literal, sino el vivir bien como un aspecto de pleno respeto entre todas las personas, tomando en cuenta sus singularidades o particularidades, incluso culturales. Esto es el reto personal que tengo ahora, de aquí adelante, seguramente seguir profundizando este proceso con la finalidad de que alguien tomen las universidades y sigamos reflexionando, porque las universidades son las que generan profesionales y los profesionales tenemos el encargo de responder y resolver los grandes problemas sociales, económicos, aún más en el tema jurídico. Importantísimo, gran conferencia. Ahora, el Estado mexicano en esta reforma del 10 de junio del 2011, dentro de los cambios sustantivos dentro del sector material, encontramos eso, el aumento de hipótesis de no discriminación que ha sido fundamental, basada en el párrafo quinto del artículo primero constitucional, que ha sido de gran avance, además de toda la trascendencia de los derechos indígenas, y Bolivia ha sido un súper ejemplo, y hoy me da muchísimo gusto tener a un extraordinario magistrado constitucional en el caso del expresidente y actual magistrado constitucional precisamente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, un extraordinario amigo, queridísimo, miembro honorario, tipo brillante, de verdad brillante, el doctor Petronilo Flores Condori, que nos ha abierto mucho la puerta porque en este análisis de Iberoamérica a través de jueces, magistrados y ministros de cortes, de altas cortes, pues es quien ha tenido el ejemplo de lo que ha sucedido, el pulso de cómo se ha venido dando, habla del tema de legitimación, de cómo no se lesionan desde su visión la independencia judicial, que es un punto medular. Y entonces aquí viene el gran debate, pero sobre todo quien lo está vivenciando y un presidente de Tribunal Constitucional, un magistrado del Tribunal Constitucional, nos da sobre todo un gran aporte de lo que se ha venido generando en Bolivia y evidentemente resistencias, conflictos y muchos factores, pero qué interesante es ver cómo en un momento dado esta elección popular tendría que llevar filtros sumamente importantes, no exclusivamente el sometimiento a un proceso símil al de los poderes legislativo y ejecutivo, que sería un absurdo. Evidentemente, cuando hablamos de la conservación de los estatutos de minorías y de que no se pueda caer precisamente en una dictadura de las mayorías. Importantísimo. Mi querido doctor, querido amigo, doctor Petronilo Flores Condori, como siempre es un privilegio, es un gusto. Le gustamos tenerte en la academia siempre. Muchísimas gracias, estimado doctor, quienes están empujando la Academia de Derecho, del que yo también me siento, estoy en la última fila. En la primera eres parte medular de nuestra academia. Empujar desde México,
siempre los saludo, por ejemplo, primero a mis hermanos, hermanas de Oaxaca y a todo el conjunto de la sociedad, a todos los estudiosos, los hermanos que a lo largo del territorio del Estado de México se encuentran por allá. Ya a lo mejor estaremos pronto en coordinación. No, vamos a estar pronto. Ya estuviste acá en Acapulquito, ahora vamos a estar pronto en San Luis Potosí, ya te comprometiste. Sí, Y en Oaxaca sí, hay que hacer un ejercicio, por ahí viene un ejercicio que te quiero invitar, desde ahorita lo digo, con la única sala, es jurisdicción constitucional local, pero la única sala de justicia indígena. Va a estar, la idea es que esté ella, el director de fiscalía, los 3 magistrados que integran la sala de justicia indígena, tu servidor, tú como ministro magistrado del Tribunal Constitucional y expresidente, y el director de Defensorías Públicas a nivel Iberoamérica, sin mi querido Juan Carlos, que nos está viendo, y Adamari, que es vicepresidenta que está encargado de esos temas en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Vamos a hacer un muy buen ejercicio, 3, 4, 5, 6, 7 integrantes, donde vamos a tener, poder aportar cosas bien interesantes, mi querido Petronilo. No, muchísimas gracias. También saludar a nuestros grandes investigadores y profesores de la UNAM. Qué tan interesante es entrar al patio donde están los grandes investigadores, los ejemplos que nos han dejado. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas, claro. De la filosofía jurídica, y a ellos siempre los admiramos mucho. Sí, gente muy valiosa en la estructura dentro del Instituto de Investigaciones en la Academia, y gente también muy brillante. Pues bueno, Petronilo, vamos a estar fuera del aire un par de minutos tú y yo, pero vamos a despedir esta importantísima conferencia. Ya estuvo el ministro Nahum de El Salvador, ya estuvo el ministro de Argentina, Ricardo Lorenzetti, y hoy está de Bolivia Petronilo Flores, en Susana Medina del Perú. Pues es un privilegio tenerte de nueva cuenta en la academia, hoy construyendo a nivel iberoamericano. Estamos hablando de que va a haber jueces, ministros, magistrados constitucionales del grueso de Iberoamérica, que es que cubrimos todo Sudamérica, gran parte de Centroamérica y el caso español, ¿sí? Entonces, eso nos da una visión periférica del análisis profundo precisamente de esta cualidad tan importante que viene a ser esta autodeterminación, precisamente en el ámbito de la aplicación de la Constitución y a través del juzgamiento y la ejecución de lo que se juzga, y que es un elemento primordial que puede definirse, se ha definido también como la libertad de arbitrio funcional, tan importante en la resolución de esta tensión democracia, constitucionalismo. Muchísimas gracias al doctor Petronilo Flores Condorí, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y actual magistrado de tan prestigioso tribunal, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y que a final de cuentas es el país que nos puede dar sobre todo la información de qué ha venido sucediendo en este proceso, cómo se gesta, cómo se da este debate en la academia a nivel interdisciplinario, cómo se va mejorando, qué problemas actuales presenta, qué ventajas en tema de lo que él considera la legitimación, y que no, reitero, no sé, para él no se lesiona la independencia judicial, en una experiencia muy importante y sobre todo una exposición de primer nivel del doctor Petronilo Flores Condorí. Nos vemos en la siguiente exposición, que corresponde al Perú y que está generando cosas muy importantes en este gran análisis, y que las culminaremos al final con algunas mesas de debate que harán más rico todo este análisis de conocimientos en el ámbito de la independencia judicial y de la selección de magistrados constitucionales a nivel iberoamericano. Muchísimas gracias a todos.